Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos el último programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo, como siempre, a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Llegamos al final de la segunda temporada del Constitucional. Piensen, arrancamos allá por el año 2020 y pensamos este esfuerzo como un mecanismo para sobrevivir a la pandemia nosotros mismos y como para ayudar, como para colaborar con los demás. Hicimos publicidades gratuitas, difundimos mensajes de apoyo a través de nuestro programa. Así que fue un medio para enfrentar la dificultad y al final terminamos llegando por esos azarosos caminos del destino a difundir el programa por televisión, gracias a Onda Digital, en particular a Pedro Tello, a Jalil, nuestro operador de cada semana, que hace posible que este programa salga al aire con la excelente calidad técnica que tiene. Así que nada, muchas gracias a todos por apoyarnos en este esfuerzo. Hemos realizado 83 programas en 2 años. Hicimos más de 60 entrevistas a los especialistas más relevantes de la materia y hoy cerramos esta segunda temporada con entrevistas a Edgar Carpio Marcos y Marisol Perestello, que van a estar juntos en una entrevista que grabamos en la semana analizando el contenido del debido proceso. Como siempre, les vamos a pedir que nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook Omar.Sar para que el material sobre los temas que les interesa pueda llegar a más gente. Como decíamos, hemos grabado la entrevista con Edgar y Marisol. Allí vamos a comenzar analizando el contenido constitucional, expreso e implícito del debido proceso, y luego pasaremos a conversar con ellos sobre los estándares interamericanos del debido proceso, sus vertientes material o sustantiva, la diferencia con la tutela procesal, entre otros temas de la máxima importancia. Vamos a ver
la presentación sobre el debido proceso y la entrevista con Edgar Carpio y Marisol Pérez. Estaba diciendo, este es el último programa de la segunda temporada de El Constitucional y nos vestimos de lujo, de largo, para recibir a unos invitados destacados con quienes vamos a compartir algunas reflexiones en torno al debido proceso. En primer lugar, quería presentar a mi muy querida amiga y distinguida profesora de la Universidad San Martín de Porres, una mujer especialista en derechos humanos que ha sido ministra de Justicia. Además, quería presentar a Marisol Pérez. Hola Marisol, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Omar? Contenta, muy contenta de estar contigo y con Edgar. Un gran honor. Y además, bonus track, invitamos también, y ha tenido la generosidad de acompañarnos, el destacado profesor Edgar Carpio Marcos. Si algún mérito ha tenido, ha sido viceministro de Justicia, ha trabajado, por ejemplo, en la apertura del sistema peruano de información jurídica, así que es para nosotros un honor poder compartir estas reflexiones con un tipo que tiene muchos años en el Tribunal Constitucional, que es un destacado constitucionalista y además tiene una larga tradición como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Edgar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Agradecido por la invitación y con la expectativa de poder participar en esta tu última presentación del año, ¿no? La última presentación de este año. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con alguna presentación por mi parte sobre el contenido de la garantía del debido proceso. La exigencia de un debido proceso legal es un principio que no es reciente, que no tiene que ver con no tiene que ver originariamente con el constitucionalismo contemporáneo, sino que tiene una larga tradición. Por ejemplo, se lo incorpora expresamente en la Declaración de Derechos, en el Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos, ya en 1789. En el catálogo de las 10 primeras enmiendas se incluyó, en quinto lugar, en la Constitución de los Estados Unidos, una disposición que introduce el juicio por jurado en casos de delitos castigados con la pena de muerte o con otra infamante, la prohibición del doble juzgamiento y el principio de que no se privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Es decir, que la idea de un debido proceso legal, de un process of law en términos ingleses, ya está en la Declaración de los Derechos de la Constitución norteamericana en 1789. Con posterioridad, la 14ª enmienda, luego de abolir la esclavitud en la 13ª y atendiendo a los problemas de segregación racial que continuaban sucediendo, y de hecho continúan hasta el presente, introduce, en 1868, la 14ª, introduce la protección de las leyes, ahora señalando igual para todos. Esta garantía de proceso debido fue recogida naturalmente en el constitucionalismo contemporáneo, se plasma como exigencia en las constituciones de la posguerra y vamos a llegar así a catálogos extensos y detallados de protección del debido proceso. Nuestra Constitución sigue esta tradición y yo diría que hay 3 ámbitos en los que se recogen garantías relacionadas con el debido proceso. En primer lugar, en el artículo 139, en aquellas garantías relacionadas específicamente con la función jurisdiccional. Sin embargo, no es esta protección, estos derechos enumerados en el artículo 139, los únicos que componen el debido proceso, sino que además vamos a encontrar otras disposiciones de derecho fundamental relacionadas con aspectos del debido proceso, pero que no están en el artículo 139, sino, por ejemplo, en el artículo 2. Y, por último, tenemos también algunos contenidos implícitos no enumerados en la Constitución,
pero que el Tribunal Constitucional los ha identificado como contenidos necesarios del debido proceso. Vamos a hacer algunas referencias rápidas a estos contenidos. Y vamos a comenzar por los expresamente enumerados en el artículo 139 de la Constitución. El artículo 139 comienza por la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Allí se alude a dos excepciones, la relacionada con la justicia militar y la relacionada con el arbitraje, aunque deberíamos añadir también la jurisdicción comunal introducida en el artículo 149, de modo que diría que el principio constitucional es el de la unidad de la función jurisdiccional, no puede haber delegación, no puede haber órganos especiales que lleven a cabo la función jurisdiccional, sino solo el Poder Judicial, y las excepciones, que son tres: la de la justicia militar, donde ser militar es condición necesaria, pero no suficiente, se requiere militar en actividad respecto del juzgamiento de delitos de función específicamente, y el arbitraje y la justicia comunal. Así que unidad y exclusividad de la potestad jurisdiccional en cabeza del Poder Judicial, con las excepciones que hemos mencionado. Naturalmente que los jueces que ejercen esa función jurisdiccional deben gozar de independencia en el ejercicio de la función. Naturalmente que no pueden ser objeto de presiones, de menoscabos relacionados, por ejemplo, con sus ingresos. El artículo 146 de la Constitución fija una serie de garantías de protección de la independencia de los jueces, prohibiciones de traslados, etcétera, ¿no? Por otro lado, el artículo 139, como contenido del debido proceso, también tiene la prohibición de abocamiento a causas pendientes ante órganos jurisdiccionales por parte de otros órganos del Estado. Derivado de esta garantía relacionada con que solo te puede juzgar el juez, y luego vamos a ver qué juez es, se deriva también esta prohibición de abocamiento a causas pendientes por cualquier otro actor político o jurisdiccional. También forma parte de la garantía del debido proceso el derecho a la cosa juzgada. Es decir, lo que ya se juzgó no puede ser reabierto, no puede ser revisado. No se pueden, por ejemplo, revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, añade la propia Constitución en otra disposición del artículo 139. En consecuencia, aquello que fue finalmente resuelto en última instancia por el Poder Judicial no puede ser objeto de revisión posterior. El inciso tercero del artículo 139 alude explícitamente aquí al debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ahí habrá que examinar la diferencia que pudiera existir entre estas dos vertientes a las que hace referencia el artículo 139. Pero en nuestro medio, entonces, tenemos una garantía explícita del debido proceso. Por otro lado, como decíamos, debe tratarse de un juez. El punto es, ¿qué juez? Aquel predeterminado por la ley. Es muy importante este asunto porque dentro de la estructura del Poder Judicial, a cada jurisdicción, para cada materia, en cada momento, hay un juez competente. Y en consecuencia, quien puede conocer su caso es exclusivamente ese juez que está previamente determinado por la ley. Lo que pretende la Constitución es asegurar que el juez no te lo pongan, no te lo designen, no constituyan una comisión para juzgarte a ti ni a nadie. Todos los ciudadanos gozan de esta garantía de que su caso será visto por aquel juez que esté previamente identificado por la ley. Y claro, ese juez deberá llevar a cabo su procedimiento siguiendo aquel que esté expresamente regulado en los códigos y previamente establecido. ¿Correcto? Entonces, se trata de la garantía de juez predeterminado por la ley y de procedimiento legal. Por otro lado,
también es relevante la publicidad en los procesos, salvo las disposiciones que existan en contrario de la ley, ¿verdad? Por otro lado, los jueces, entonces, tienen la autoridad de decidir las causas, deben hacerlo respetando el procedimiento, pero además deben dar cuenta de las razones que justifican su decisión. La Constitución impone a los jueces el deber de motivar por escrito sus resoluciones judiciales en todas las instancias, con la excepción de los decretos de mero trámite, ¿verdad? Pero las resoluciones, los autos, para ser preciso, los autos y naturalmente las sentencias deben ser motivados. El Tribunal Constitucional ha desarrollado vasta jurisprudencia en relación con el contenido de la motivación, y esto ha sido objeto de análisis en algún programa previo del Constitucional. Pero entonces los jueces deben dar cuenta razonada, lógica y suficiente de las razones que conducen a adoptar la decisión. Por otro lado, la Constitución garantiza también el derecho de revisión de esa decisión judicial. La Constitución garantiza el derecho a la pluralidad de instancia. La garantía de instancia plural presupone derecho a que una autoridad superior revise lo decidido. Y esta situación se presentaba particularmente dificultosa cuando existía el caso de que en segunda instancia en materia penal se condenaba a quien había sido absuelto en la primera. Pues bien, recientemente se ha modificado el Código Procesal Penal y se ha introducido ahora expresamente un asunto que había desarrollado el Tribunal Constitucional, que es el derecho a un recurso de apelación en el caso de la condena de quien había sido absuelto en primera instancia. ¿Correcto? Así que tenemos el derecho a la pluralidad de instancia, incluso cuando se trate de una condena en segunda instancia de una persona que hubiese sido absuelta en primera. Por otra parte, fija en materia penal algunos criterios específicos el constituyente, como por ejemplo el principio de inaplicación de la ley penal por analogía y de las normas que restrinjan derechos. Por ejemplo, el principio de no ser penado sin proceso judicial, ¿verdad? Es decir, esto está tomado casi a la letra de aquella quinta enmienda a la que hacíamos referencia, aunque curiosamente, y como vamos a ver luego, entre los no enumerados terminó quedando la prohibición del doble juzgamiento, ya que no se lo incorporó en la Constitución como principio. Por otro lado, tenemos la aplicación del principio pro reo, ¿no? Es decir, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con otros sistemas donde se puede juzgar a una persona en ausencia y luego si se lo captura naturalmente se restablece, se lleva a cabo nuevamente el proceso, pero en nuestro sistema, por ejemplo, la garantía es la de que no puede una persona ser condenada en ausencia. Por eso mismo se adoptan medidas para evitar la evasión por parte de las personas sometidas a proceso penal y eventualmente se pueden dictar medidas restrictivas, aunque acaba de decir el Tribunal Constitucional con carácter de jurisprudencia vinculante que ese criterio que justificó la detención preventiva debe ser objeto de revisión periódica. Habrá que desarrollar esto más adelante. Por otro lado, la Constitución garantiza que todo aquel que sea sometido a proceso no puede ser privado del derecho de defensa. Tiene que tener garantizado el derecho a poder defenderse en cualquier estado del proceso, desde que se formule la primera imputación. Y naturalmente, el ejercicio del derecho de defensa presupone el de comunicarse personalmente con su abogado defensor. Y si no tuviere un defensor privado, debe asignársele un defensor de oficio. Y surge de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que la defensa de oficio debe tener tiempo suficiente
para realizar una actividad significativa. El derecho de defensa no se satisface con que al lado del imputado haya sentado un abogado, ¿correcto? No es suficiente si es que ese abogado no tuvo tiempo para revisar la causa, ¿verdad? Es decir, tiene que existir la posibilidad de que el abogado ejerza una defensa eficaz de la persona que se encuentra sometida a proceso. Y además se incluye también explícitamente en el artículo 139 el derecho a ser informado inmediatamente y por escrito de las causas o las razones de la detención de la persona. Hasta aquí recogemos algunos de los principios expresamente enumerados en el artículo 139. Pero decíamos, hay algunos principios relacionados con el debido proceso, pero que no se encuentran en este artículo 139. Por ejemplo, el artículo 2, en su inciso 19, establece que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, y ello naturalmente incluye a las autoridades judiciales. Y el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido que cuando se trate del procesamiento penal de personas que pertenecen a comunidades nativas, las autoridades judiciales deben comunicarse en su idioma y deben estas personas poder acceder a traductores que garanticen la eficacia de su defensa. Esto era en un caso relacionado con delitos cometidos por los hechos de Bagua hace unos cuantos años atrás, procesos penales que se siguieron y que incluían el asesinato de funcionarios policiales y de miembros de esa comunidad. Había diversas personas pertenecientes a comunidades nativas que se encontraban procesadas. El tribunal dice se debe garantizar el acceso de estas personas a la defensa en su idioma. Por otro lado, el artículo 2, en su inciso 24, relacionado con la libertad personal, desarrolla también una serie de aspectos relacionados con aspectos que informan un proceso que pueda ser calificado como debido. Por ejemplo, el principio de legalidad penal. La regla de nuestro sistema es la de la libertad. Todo está permitido, salvo aquello que se encuentre explícita y precisa y previamente prohibido en la ley penal. Así que la exigencia de legalidad penal informa el funcionamiento de los procesos en esa materia. Por otro lado, también constituye una garantía constitucional la presunción de inocencia. La condena, solo la condena, destruye la condición de inocente de una persona. Y en consecuencia, por ejemplo, ha dicho el Tribunal Constitucional, exhibir a personas con estigmatizadas o engrilladas o con carteles de detenido, etcétera, afectan la presunción de inocencia y las medidas de aseguramiento que deban adoptarse deben ser las estrictamente necesarias. Por otro lado, el 224F establece también que la detención que se pudiera imponer a una persona no durará más tiempo de aquel que resulte estrictamente necesario para la realización de las investigaciones que la justicia lleve a cabo. Este aspecto del 224F fue desarrollado originalmente como contenido del debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y luego incorporado en el texto. Ahora ya no es un contenido implícito, ahora es un contenido explícito del debido proceso incorporado en el 224. Por otro lado, también el 224G incluye el límite de la incomunicación de la persona detenida. En principio no puede ser incomunicado, salvo que resulte indispensable para el esclarecimiento del delito. Pero en principio, la incomunicación de la persona detenida es una situación que debe ser excepcional. Y también en el 224, esta vez en el literal H, el principio de que carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Entonces, aquí tenemos algunas garantías que se introducen en el artículo 2, añadidas a las explícitas de la función jurisdiccional del artículo 139. Y por último, y con esto vamos a cerrar nuestra intervención, algunos contenidos implícitos que no se encuentran enumerados en la propia Constitución. Por ejemplo, ha dicho el tribunal la prohibición, y hacíamos referencia
hace un momento, la prohibición del doble juzgamiento, ¿verdad? Y esto lo ha aplicado tanto al ámbito judicial como al ámbito de la investigación fiscal. Así que en nuestro medio, más que prohibición del doble juzgamiento, es propiamente prohibición de la persecución penal múltiple, ¿correcto? Ya que esta regla de contenido del debido proceso rige también en el ámbito fiscal. Por último, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable fue desarrollado por el Tribunal Constitucional, ¿correcto? Y la consecuencia de la vulneración de este derecho a ser juzgado en un plazo razonable no es la absolución de la persona sometida a proceso, sino una exhortación a los órganos judiciales a que concluyan el proceso en un término relativamente breve. Por otro lado, también se ha incorporado como derecho, como contenido del derecho al debido proceso, el de acceder a los recursos impugnatorios, relacionado naturalmente con la pluralidad de instancia, y el derecho de no declarar contra uno mismo, contra el cónyuge o contra los familiares, y de acuerdo con el nuevo Código Procesal Constitucional, tampoco existe obligación de declarar como contra el conviviente. Así que tenemos estos contenidos como parte del debido proceso, y la semana pasada sostenía que la supremacía de la Constitución se deriva de esta idea de supremacía de la Constitución se deriva la proyección de sus exigencias a todos los ámbitos del derecho. Y por ende, esos contenidos que enumeraban se proyectan también al ámbito de los procesos políticos, por ejemplo, los que lleve a cabo el Parlamento en sus comisiones investigadoras o en los procesos de acusación por infracción de la Constitución, en el ámbito de los procedimientos llevados a cabo ante el Ministerio Público, en el ámbito administrativo y, por supuesto, explícitamente enunciado en los procesos judiciales. Por mi parte, lo voy a dejar aquí enunciado algunas garantías enumeradas y no enumeradas y contenidos implícitos relacionados con el debido proceso. Entonces, ahora le voy a pedir a Edgar que desarrolle algunas opiniones en relación con este tema y con aspectos relacionados con el debido proceso. Edgar, a ver, te dejo. Ok, gracias Omar. Bueno, lo que has hecho tú es, digamos, presentarnos en una versión bastante detenida, bastante detallada sobre lo que podría considerarse el contenido del derecho al debido proceso. Y yo ahora lo que quisiera es de pronto cogerme un poco de tu intervención y plantear algunos temas alrededor de esto que tú has venido describiendo sobre el contenido de este derecho. Tal vez mis primeras, digamos, impresiones tendrían que ser para decirles de que el derecho al debido proceso es un derecho complejo. Ustedes han visto, digamos, toda la descripción que ha hecho Omar, que estarían comprendidos en el ámbito de este derecho. Es un derecho multifacético, porque, digamos, si bien Omar ha descrito básicamente lo que desde el punto de vista de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que más adelante nos va a explicar más detalladamente Marisol, comprende básicamente las garantías judiciales. Sin embargo, también decía Omar, cuidado, no solamente en el ámbito judicial, sino también en otro tipo de sectores, como puede ser el procedimiento parlamentario, como puede ser el procedimiento corporativo privado, es decir, aquellas instancias, aquellos espacios donde eventualmente puede estar discutiéndose los derechos e intereses de determinadas personas y esta ser objeto de decisión por parte de algún órgano. Piénsese, por ejemplo, en un club privado, por ejemplo, ¿no? El derecho corporativo privado o el debido proceso en el ámbito corporativo privado o en el ámbito del procedimiento administrativo, ¿no? Digamos, no solamente las garantías judiciales aplican al ámbito de los procesos judiciales, sino también en el ámbito de los procedimientos administrativos y particularmente en aquellos procedimientos administrativos disciplinarios, muchas de cuyas garantías que son válidas en el ámbito del debido proceso penal se tienen que también aplicar en este tipo de procedimientos sancionatorios. Y yo diría que incluso, digamos, es multifacético porque creo que cuando hablamos del debido proceso, tenemos que tener claro que digamos, si nos circunscribimos única y exclusivamente al debido proceso judicial,
tenemos que ser claros de que no todos los derechos que lo conforman aplican a cualquier clase de procesos, ¿no? Podríamos convenir perfectamente que se trate de un proceso civil, un proceso laboral, un contencioso administrativo o un proceso penal, que en estos se tenga que aplicar, por ejemplo, y se tenga que exigir su respeto, el derecho a que el proceso dure un plazo razonable. Pero desde luego esta garantía no será susceptible de ser, digamos, aplicada si es que ahora empezamos a hablar del derecho a la legalidad penal, por ejemplo, ¿no? Esta es solamente una garantía propia del debido proceso penal. O sea, lo que les quiero decir es, no solamente debemos hablar del debido proceso judicial, sino que dentro del ámbito del debido proceso judicial tenemos que ser muy claros en los tipos de procesos de que se traten y ver qué garantías le son aplicables en cada uno de estos. Pero además es también un derecho, digamos, problemático, ¿no? Ahora me voy a detener un poquito sobre el tema. Es problemático porque, digamos, por sí mismo no dice nada. Yo no sé si ustedes han visto la jurisprudencia que suele normalmente publicarse en la página web del Tribunal Constitucional y a veces en el Diario Oficial El Peruano, cuando, digamos, las resoluciones quedan en última instancia, tienen carácter de definitivas, porque se han expedido sentencias estimatorias, pero muchas veces cuando se aborda el tema del debido proceso hay no sé, siempre me ha quedado la sensación de que muchas veces detrás de una demanda que alega su violación hay digamos, una sensación, o me deja esta sensación, ¿no? De que digamos, que ese accionante sabe que lo han violado, sabe que han afectado sus derechos, pero cuando invoca solamente el debido proceso y se lo propone a los jueces con el propósito de que se los defiendan, digamos como que los jueces tienen la idea de que este señor sabe que lo han violado, pero no sabe exactamente cómo lo han violado. Y esto se debe a una circunstancia muy puntual, ¿no? Que es la que podríamos, digamos, derivar de la exposición que ha tenido Omar, de que el debido proceso comprende una diversidad de garantías judiciales. Y si comprende una diversidad de garantías judiciales y tú solamente lo invocas en términos genéricos, evidentemente ese juez va a salirte con una respuesta relacionada con el derecho de defensa cuando seguramente tú estás alegando en el fondo una violación del derecho a no ser desviado del juez predeterminado por ley, por poner un ejemplo. Y yo diría que en cierta forma su constitucionalización entre nosotros tiene también orígenes discutidos, ¿no? O podría, digamos, cuestionarse el tema de su origen. Me explico. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el 139, inciso tercero de la Constitución se dice que son derechos y principios de la función jurisdiccional el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Y no sé si ustedes han reparado de que ambos derechos, analizado el asunto desde el punto de vista del derecho comparado, son lo mismo, ¿no? El Due Process of Law, que nace en el derecho inglés, ¿no? En la Carta del Rey Juan Sin Tierra de 1215 y que, digamos, se va incorporando y llega a los Estados Unidos de Norteamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica es tomado en el derecho argentino y del derecho argentino es transportado al derecho peruano, ¿no? Es el derecho al debido proceso legal, que entre nosotros se denomina simple y únicamente debido proceso. Pero en Europa continental, este derecho al debido proceso no es recepcionado con ese nombre. Es recepcionado con el nombre de tutela jurisdiccional, tutela procesal o tutela judicial efectiva. Pero sus antecedentes, sus orígenes, se encuentran en ese debido proceso legal del derecho inglés. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros cuando se aprobó la Constitución de 1993? Incorporamos ambos derechos. Debido proceso y tutela jurisdiccional. Y entonces el problema es cuáles son las relaciones entre uno y otro. ¿Es lo mismo el derecho a la tutela jurisdiccional que el derecho al debido proceso? ¿Ha incurrido la Constitución en un supuesto de redundancia al momento de reconocer ambos derechos de una manera, digamos, de una manera paralela? Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho desde hace mucho tiempo, hace más de 15 años, tal vez 21 años para ser más exacto, dijo, miren, si es que interpretamos la Constitución y tenemos claro que hay un principio que es el que informa el modo como ésta debe ser interpretada, es el principio de unidad de la Constitución,
vamos a tener que necesariamente concluir que una interpretación en ese sentido, en el sentido de que las haga coincidir, en el sentido de que éstas constituyan redundancias, ¿no? Dos derechos redundantes que representen, que garanticen exactamente lo mismo, es inadmisible. Y entonces el Tribunal Constitucional, en el año 2001, del año 2002, dijo, bueno, vamos a tener que establecer algunas relaciones entre ellos. Y finalmente se decantó por esta fórmula, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho continente que comprende tres derechos, nada más. Pero miren qué tipo de derechos, ¿no? En primer lugar, el derecho de acceso a la justicia. En segundo lugar, el derecho al debido proceso. Y en tercer lugar, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. De este modo, el debido proceso terminaba siendo uno de los derechos garantizados por el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y al mismo tiempo advirtiendo este dato, que es lo que podemos, digamos, deducir también de la intervención de Omar, ¿no? De que el derecho al debido proceso, siendo parte del derecho a la tutela jurisdiccional, sin embargo, no deja de ser a su vez un derecho continente, un derecho que comprende una serie de garantías judiciales que empiezan a titularizarse, no bien se inicia un proceso judicial, hasta que este proceso judicial termina. Y en consecuencia, bueno, tenemos, digamos, de que no ha sido muy pacífico tampoco desde el punto de vista jurisprudencial determinar los alcances de qué es aquello que garantice este derecho. Pero yo me atrevería incluso, digamos, a señalar otro pequeño dato, ¿no? No solamente es un derecho complejo, no solamente es un derecho multifacético, que tiene varias dimensiones, no solamente es un derecho problemático, sino también me atrevería a decir que es, como ponía también de relieve en cierta forma Omar, es un derecho que a su vez es el origen o da origen a una serie de derechos. Y fíjense ustedes que ya nosotros tenemos una cláusula de los derechos no enumerados, que es, digamos, una cláusula que trasladamos del derecho norteamericano, ¿no? Los primeros que incorporaron en su tabla de derechos una cláusula de los derechos no enumerados fue el constitucionalismo norteamericano. En la 9ª enmienda, más o menos, se dice de que los derechos que no se encontraran reconocidos en la Constitución no significaba un menoscabo de su existencia y que estos no los pudiera retener el pueblo, ¿no? Bueno, nosotros incorporamos, digamos, una fórmula un poquito más chusca, digamos, un poquito más tosca, ¿no? Hablamos de derechos establecidos, y digamos que presuponiendo de que establecer y reconocer derechos no es exactamente lo mismo. Y si en algún lugar no teníamos que hablar de derechos establecidos, tenía que ser precisamente en la cláusula de los derechos no enumerados, cosa que sin embargo no admite, no realiza el artículo 3º de nuestra Constitución. Pero miren, teniendo ya una cláusula de derechos implícitos, es decir, de derechos que no por no estar reconocidos no supone, sin embargo, que a partir de cierto tipo de principios que se enuncian en el propio artículo 3º, se pueden reconocer una diversidad de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, a lo largo, digamos, de la evolución de su jurisprudencia, ha venido en destacar algunos datos bastante sui generis, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que el derecho al debido proceso es un derecho expreso, está en la Constitución, está en el 139.3, pero a partir del cual pueden surgir derechos implícitos, ¿no? Omar ponía de relieve el derecho a la prohibición de una persecución múltiple y el derecho a un proceso que dure un plazo razonable. No se encuentran en la Constitución. Pero ojo, su reconocimiento no lo ha efectuado el Tribunal Constitucional a partir del artículo 3º, de la cláusula de los derechos no enumerados, sino lo ha efectuado, digamos, como tratándose de derechos implícitos que se derivan de derechos expresos. Y digamos, con lo cual tenemos en la propia cláusula del debido proceso una suerte de, digamos, de una fuente fecunda, ¿no? Para el reconocimiento constante, progresivo, nunca terminado de derechos desde el punto de vista procesal. Hay una cosa que, digamos, y con lo cual termino esta primera parte de mi intervención que quisiera comentar, que me parece muy interesante. Primero, que en cierta forma esté ya en retirada entre nosotros de su jurisprudencia, que es esta vieja distinción, ¿no? Obsoleta desde mi punto de vista de distinguir el derecho al debido proceso entre formal y sustancial, ¿no? No sé si ustedes
recuerda, durante cierto número de años importantes, el Tribunal Constitucional y los jueces del Poder Judicial venían sosteniendo de que el debido proceso, digamos, estaba compuesto por una serie de garantías, como el derecho a la defensa, la pluralidad de la instancia, de acceso a los recursos, etcétera, garantías formales, pero que esta también garantizaba, digamos, el resultado del proceso, ¿no? Un derecho al debido proceso sustantivo, a un proceso justo, el derecho a un proceso justo. Y digamos, desde ese buen número de años, el Tribunal Constitucional se ha decantado un poco por apartarse de esta distinción, y yo creo que lo ha hecho de un modo realmente correcto. Y lo voy a decir, digamos, en dos palabras. Esta expresión, derecho al debido proceso sustantivo, tuvo sentido, tiene sentido todavía en el país donde se origina, ¿no? Que es básicamente los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué en los Estados Unidos de Norteamérica se incorpora una cláusula de esta naturaleza? Se incorpora, y una distinción de esta naturaleza. Se incorpora una cláusula de esta naturaleza, pero sobre todo se desarrolla jurisprudencialmente la idea del derecho al debido proceso sustantivo, como el derecho a un proceso justo, un poco porque el modo como en la Constitución norteamericana se han venido reconociendo derechos, digamos, es comparado con nuestra Constitución, por poner un caso, es bastante, digamos, rudimentaria, ¿no? Es bastante deficitaria, si ustedes quieren. Y deficitaria no porque, digamos, no se puedan reconocer derechos allí, no se puedan garantizar derechos allí, o porque los derechos se garanticen mejor en el ámbito de nuestras jurisdicciones nacionales, y entre ellas el Perú. No, me refiero al modo de cómo han sido incorporadas o incorporados los derechos. En el caso peruano, digamos, si es que nosotros hacemos un recuento del número de derechos que tenemos reconocidos, vamos a darnos cuenta que tenemos 72 derechos. Richard Albert, que es un profesor en la universidad en Canadá, hace poco en el Twitter, digamos, empezaba a hacer cuadros comparativos sobre cuántos derechos se tienen por constituciones en los países de América Latina. Y en el Perú destacaba, son 72 derechos. Efectivamente, son 72 derechos. Y si, digamos, tratamos de ver cuántos son los derechos reconocidos en la Constitución norteamericana, vamos a ver que esta, digamos, no representa ni probablemente el 12 o el 13% de los derechos que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho los americanos? Bueno, sobre todo la Corte Suprema Americana, lo que han hecho es, frente a este incipiente número de derechos, lo que han hecho es incorporar en la cláusula del debido proceso derechos como que para nosotros, digamos, son perfectamente autónomos, como el derecho a la vida privada, como el derecho a la propia vida, ¿no? Cosa que entre nosotros no existe esa necesidad. ¿Por qué no existe esa necesidad? Porque el derecho a la vida privada o el derecho a la intimidad tienen un reconocimiento autónomo, y ese reconocimiento autónomo supone de que tengan un ámbito de protección propio y al mismo tiempo distinto de otro tipo de derechos. De manera de que entre nosotros, a diferencia de los americanos que tenían la necesidad por su tabla reducida de derechos de darle, digamos, potencial a la idea del debido proceso sustantivo, entre nosotros no tenía ningún sentido. Insisto, por el tipo de derechos que tenemos, por esa actualización constante que solemos hacer cada vez que nos damos una constitución, del tipo de derechos que reconocemos en nuestras leyes fundamentales. Nada más, Muy bien. Gracias. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por esta primera participación. Ahí quédate en línea. Vamos a escuchar ahora un poco la presentación y la perspectiva que nos aporta Marisol. Hola Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Edgar? Encantada de verdad de escucharlos y de aprender siempre de ustedes. Me parece un espacio súper interesante para poder hablar de derecho con normalidad. Yo creo que la gente tiene que entender que el derecho permite y facilita nuestra vida en comunidad. Mira, yo he querido darle un enfoque bien salpicado, sobre todo aprovechando que ustedes ya desarrollaron todo el marco general, y quisiera hablarles del ámbito internacional, es decir, el derecho desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, que está contenido en el artículo 8 del Pacto de San José en particular, que recoge garantías judiciales, debido proceso, el principio de non bis in idem, y lo desarrolla, y sobre la base de eso quisiera hablarles sobre Bagua, sobre el caso Wong Ho-Win, que son casos peruanos, también sobre el paso razonable y sobre la cosa juzgada fraudulenta. Primero hay que hacer una aclaración que va en la línea de lo que ya dijo Edgar, y es que el Perú es probablemente uno de los países que tiene
la mayor protección de derechos humanos en América Latina. Nosotros tenemos una cuarta disposición final y transitoria que establece que el contenido de los derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal y los tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado. Adicionalmente, el Código Procesal Constitucional desarrolla esta cuarta disposición final y transitoria e incorpora no solamente la Declaración Universal y los tratados, sino también la jurisprudencia que de ellos emana. Así que muchas veces ha sido el derecho nacional la carreta y el derecho internacional los caballos, y muchas veces ha sido al revés. El derecho nacional ha sido los caballos y el derecho internacional lo ha seguido, por ejemplo, en el caso Cinco Pensionistas versus Perú. Esto es súper interesante porque adicionalmente a este criterio de interpretación que te marca el estándar y el contenido de los derechos, tienes el artículo 3 constitucional que incorpora derechos no expresamente establecidos en el artículo 2. Esta cláusula abierta que hace que, entre otras cosas, se puedan reconocer nuevos derechos, como el derecho a la verdad, entre otros. A partir de eso, señalar que el desarrollo que el sistema interamericano hace sobre el artículo 8, que es garantías judiciales en sí mismo, pero también sobre el 25, porque normalmente es el 8 y el 25, que es un recurso eficiente y oportuno, que tiene que ver en el Perú con la acción de amparo o el habeas corpus, pero que en realidad son las famosas garantías contra personas y garantías contra leyes, recogidas como instituciones, recogidas en cada país bajo distintas modalidades, en nuestro caso, acción de inconstitucionalidad, y por supuesto en garantía contra leyes, y acción popular, y también ya en garantía contra personas, el amparo, el habeas corpus, el habeas data. Es importante señalar que cada uno de los casos que la Corte ha revisado siempre se ha dado un pronunciamiento respecto a la vulneración del 8 y del 25 en muchos de estos casos, porque se supone que no siendo la Corte Interamericana un tribunal de cuarta instancia, siendo simplemente una suerte de justicia supranacional que actúa cuando no se logra obtener o garantizar justicia en términos de plazo razonable y de debido proceso en el país, recién se puede acceder al sistema internacional y entonces tienes que haber agotado los recursos de jurisdicción interna, y por ello es que, salvo cuando se aplica la excepción del agotamiento de recursos internos, lo usual es que cuando se declaran violados derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, siempre se vulnera el 8 y 25 porque el Estado no fue capaz de, en el marco de un debido proceso, garantizar el derecho del que se trata. En este marco general, ratificar lo señalado por Omar y por Edgar, y en particular lo señalado por Edgar en el sentido de que tenemos la máxima protección porque están no solamente los derechos contenidos en el 139 y siguientes que ha desarrollado Omar, sino también en el artículo 3 de la Constitución a partir de la interpretación que se haga de su contenido a nivel internacional. Ya entrando al artículo 8 en sí mismo, que ha sido desarrollado por Omar a partir de la legislación peruana, me gustaría mencionar algunos hechos que son interesantes y que podrían ustedes generar la curiosidad suficiente como para que empezaran a investigar un poco más sobre esos casos en particular. Y quiero hablar primero de la relación que existe entre las garantías judiciales y otros derechos, en particular el derecho de acceso a la justicia. Por ejemplo, en el caso Cantos versus Argentina se desarrolló con mucha claridad con relación a cómo es que una medida administrativa tipo fijar una tasa podía significar una traba burocrática que impidiera el acceso a la justicia, y en esa medida las reglas de las garantías judiciales y el debido proceso debían garantizar que un ciudadano pudiera garantizar sus derechos a través de este debido proceso y estas garantías judiciales. Si saltamos después ya a las garantías en sí mismas, Omar se adelantó a desarrollar algo, el tema de la sentencia en el caso Bagua. Yo quiero contarles algunos de los hechos, porque pude acompañar el proceso a través de un colectivo que se llama Yo Soy Bagua, y que explica todas las dificultades procesales para comprender el alcance de los delitos que se les imputaban
a los investigados en el proceso de Bagua. Más allá de todas las idas y venidas del proceso penal en sí mismo, que venía a Lima, que se regresaba a la zona, todas las torpezas con relación a citar a más de 50 pobladores de pueblos indígenas que para poder trasladarse a una audiencia tienen que dejar la yuca suficiente, caminar 2 o 3 días, si es que no pueden tomar un rápido o una movilidad por el costo del combustible. Sin tomar ninguna de estas cosas en cuenta, se citaba, a veces sin la anticipación debida, y no había al inicio del proceso de Bagua traductor al aguajún. Recordemos que el caso de Bagua se dio en la zona de Amazonas, en Bagua Chica, en la zona de la Curva del Diablo, con la etnia de la familia de los jíbaros, que en Ecuador son los Ashuar Shuar, y en el Perú son los aguajún Huampis. Bueno, la zona de Bagua en la que se produjo este famoso baguazo, que fue un antes y un después en la historia del mundo indígena en el Perú, fue, digamos, liderada por aguajún y Huampis. Y entonces el idioma que debía de usarse para que ellos pudieran ser oídos en su idioma y por lo tanto ejercer y buscar garantizar sus derechos en el marco de una investigación penal, debía ser el aguajún, y no existían traductores para eso. Ya en esa época el Ministerio de Cultura había nacido y había preparado algunos traductores con otras finalidades, pero si ustedes se animan a seguir o a revisar algunas de esas audiencias, el fiscal primero tenía que explicarle al traductor asignado por el Ministerio de Cultura el alcance de una imputación penal, por ejemplo, o de un derecho que garantizaba que una persona, por ejemplo, guardara silencio para no declarar contra sí misma. Entonces tenía que explicarle el alcance de lo que estaba diciendo para que luego él, de entenderlo, se lo pudiera traducir al aguajún. Yo creo que eso fue un caso emblemático que puso en evidencia la orfandad en la que se encuentran muchos pueblos indígenas en nuestro país, y a la necesidad de garantizar justicia en el idioma, ¿no? En el propio idioma. Un caso muy parecido también contra Perú, que sí llegó a la Corte Interamericana, porque en el caso Bagua esto se resuelve a nivel de Tribunal Constitucional, ya Omar ha desarrollado eso, fue el caso Won Ho-win contra Perú. Won Ho-win era un ciudadano chino que iba a ser condenado a pena de muerte por un delito en China, y el caso se judicializa, se logra la extradición y se presenta una medida cautelar ante la Corte Interamericana, y el ciudadano chino solicita ser oído en chino. Y entonces es súper interesante porque la Corte entonces habla de que no solamente tenía derecho a ser oído, sino que tenía derecho a comprender, en el mismo sentido de lo que les he comentado del caso Bagua, cuál era el contenido y las implicancias de los hechos. Finalmente, en el caso Won Ho-win, el Perú y la aplicación del principio de non-refoulement o de no revolución, de no devolución, perdón, cuando la vida de la persona corra riesgo, aplica para el caso Won Ho-win. Won Ho-win no es extraditado. China, la poderosa China, cambia su legislación y cambia la pena de muerte por otro delito, por otra pena, y finalmente Won Ho-win es extraditado porque ya no aplicaba el principio de no devolución. Así que ese era un pequeño desarrollo que quería hacerles bien aterrizado al tema peruano. El caso del juez independiente, competente e imparcial, también les recomiendo que revisen todas las sentencias que hay en el caso peruano por el tema de los tribunales militares. Y yo creo que eso fue uno de los momentos de la administración de justicia mucho más complejos, que han terminado, digamos, llevando a la Corte muchos procesos, ¿no? Porque recordemos que tiene que ser un tribunal independiente, competente e imparcial, formado con anterioridad al proceso del que se trate. Y eso, digamos, no aplica para civiles juzgados por militares o para delitos que no son de función juzgados en el fuero militar, porque esto constituye algo que ha sido desarrollado con posterioridad en el caso Nicol y otros versus Guatemala, Carpio Nicol y otros versus Guatemala, y en el caso de Masacre de La Rochela versus Colombia también se desarrolló un concepto muy interesante que tiene que ver con esto, que es el concepto de la cosa juzgada fraudulenta, y que tiene que ver con el principio de non bis in idem desarrollado en el 8.4 del Pacto de San José. ¿Y qué cosa dice o cuáles son los casos en los que aplica la cosa juzgada fraudulenta? Casos como estos vinculados a los temas de tribunales militares. Es decir, cuando no se han respetado las reglas del debido proceso o los jueces no gozaban de la independencia y la imparcialidad necesaria. Entonces, se establecen 3 supuestos en los cuales, por excepción, no aplica la regla de la cosa juzgada, que supone que no se puede
juzgar por los mismos hechos a un inculpado que ha sido absuelto por sentencia firme, que ya cumplió una condena. El primer caso es cuando el objetivo del proceso de que se trate es sustraer al acusado de la responsabilidad penal. El segundo supuesto es que el procedimiento no ha respetado la garantía del juez independiente e imparcial. Y el tercer supuesto es que no hubo una verdadera intención de someter al responsable del que se trate a la acción de la justicia. Y hay que tener mucho cuidado, y eso lo comentaremos después hoy o en cualquier otro momento, con el tema de las acusaciones constitucionales que también pueden terminar convirtiéndose en una cosa juzgada fraudulenta, y uno de los casos, digamos, más dramáticos es el caso Chacal. En el tema de plazo razonable, y ya no me da... Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en estos 2 años. Este programa ha sido posible gracias a su apoyo. Como siempre, les pedimos que nos dejen su like, que compartan este video y se incorporen como colaboradores de nuestra página omar.sar. Que tengan una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos volvemos a reencontrar en el año 2023 para la 3ª temporada de El Constitucional. Ya nos vemos. Muchas gracias. Hola, gracias por acompañarnos en esta transmisión. En el Perú